Es licenciado en acupuntura, Oriental Medical Doctor, herborista registrado de Canadá, y es director también del Instituto de Investigaciones Herbarias. Te damos la bienvenida, Mario. Gracias por participar en las charlas que estamos haciendo en el museo. Así que súper interesante que aparezca la medicina tradicional china y también esta vinculación con las plantas de la medicina occidental, ¿no? Así que bueno, te dejo a vos, Mario, y acá estamos para escuchar. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme también, a vos, a Leo, a Natania, al doctor Wagner. La verdad que es un placer para mí poder compartir con ustedes esta charla, esta información. Efectivamente, la medicina tradicional china digamos, viene teniendo mucho más importancia en Occidente cada vez más. Los orígenes de la medicina tradicional china en Occidente comienzan con un especialista en acupuntura francés que se llamó Sully de Murant, que fue cónsul de Francia en China, estudió acupuntura allí, y al volver a Francia nuevamente la populariza con un libro llamado La acupuntura perfecta. Así llegó la primera información, digamos, oficial, por así decirlo, en el año 1950 aproximadamente, a Europa. Y los franceses realmente han hecho mucho trabajo de traducción de textos chinos a partir de ese momento. Y a América también llega un poquitito después a través de esta situación tan particular. Les voy a compartir pantalla. Cuando me refiero a una situación particular es porque nada menos que el presidente Nixon, que viajó a China para restaurar las relaciones comerciales en los años 70, junto con este periodista que está en la foto, el señor Reston, y junto con una comitiva muy grande, incluyendo al ministro de Salud de Estados Unidos del momento. Ustedes recordarán que después de Mao Zedong, Estados Unidos cierra relaciones comerciales con China y hace un veto muy importante de todo, digamos, de todo lo que era comercio exterior, incluyendo medicamentos. Este señor Reston, que era un periodista del New York Times, un diario muy importante de Estados Unidos, lo acompaña para cubrir periodísticamente el viaje, y al tercer día de este viaje desarrolla una apendicitis tremenda, a punto de hacer una peritonitis, es internado en un hospital, en China obviamente, en Pekín, y le dicen que lo tienen que operar. Frente a esta situación, fue acompañado por varios médicos de la comitiva del presidente Nixon. Se decide operar, porque se estaba muriendo el hombre, y le dicen que lamentablemente lo iban a tener que operar sin anestesia, porque no tenía anestesia. Entonces, muy sorprendidos los médicos americanos le dicen, ¿cómo es que no hay anestesia? Y ellos le contestan de que en realidad, como hay un veto económico, y ellos no producen anestesia, no la tienen, por lo tanto lo van a operar con analgesia acupuntural. Bueno, les hago corta la historia, que fue muy larga y muy cubierta por todos los diarios norteamericanos. Le ponen una sábana, y le dejan, digamos, la cabeza detrás de la sábana, le ponen unas agujas de acupuntura con un electroestimulador, lo operan frente a los médicos norteamericanos, que quedan muy sorprendidos de la analgesia que generó la acupuntura. Y este hombre Reston, cuando vuelve, hace una cantidad de artículos en el diario explicando esta situación totalmente atípica. Y acto seguido, Estados Unidos abre los primeros colleges de medicina tradicional china, invitando profesores chinos a que den los cursos. Bueno, y así ingresa la acupuntura y la medicina tradicional china, y luego la herboristería, a Estados Unidos. Hoy día hay más de 150 colleges, o sea, colegios universitarios que dan la carrera de acupuntura, donde uno se recibe de licenciado en acupuntura, y también otra carrera, que es la carrera en herbología china,
que es independiente de la carrera de acupuntura, que te permite recetar remedios chinos según algunos de los patrones que vamos a ver en unos minutos. Bueno, pero les quería comentar esta historia, pues muy, muy extraña, digamos. No es lo que a veces uno piensa, ¿no? De cómo llegó la acupuntura a América o a Europa. En Canadá, donde yo estoy, en sintonía con los colleges que se abrieron en Estados Unidos, se abrieron también aquí, no tantos como en Estados Unidos, y hoy día la medicina tradicional en Chile es la carrera de mayor, digamos que aumenta en mayor porcentaje que cualquier otra carrera, ¿no? O sea, hay muchísima gente estudiando medicina natural y medicina china, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Bueno, vamos a pasar a esta otra filmina, donde van a ver un ideograma, que es como en China se expresan las ideas, ¿no? A diferencia del sistema alfabético que nosotros tenemos, los chinos, los japoneses y los coreanos expresan a través de estos pictogramas ideas que después uno traduce de alguna manera a nuestros idiomas, ¿no? Este es el ideograma de salud, que curiosamente al mismo tiempo significa sano y feliz. O sea que sin felicidad no hay salud. En la medicina tradicional china el concepto de salud y el de felicidad están absolutamente integrados. Una persona que no va al médico, que no se siente mal, puede no estar sana desde el punto de vista de la medicina china si no es feliz. Curiosamente, la medicina tradicional china se hizo famosa porque desde muy viejas épocas el médico era como un médico de familia y atendía varias manzanas que tenía a su cargo. Y normalmente lo que hacía era visitar a las familias y les iba preguntando cómo estaban, o sea, cómo se sentían, si había alguna persona que se sintiese mal en el grupo familiar. Él solamente cobraba si la persona no se enfermaba, o sea, mes a mes él iba a cobrar una especie de capitación, pero solamente cobraba si la persona no había enfermado. Quiere decir esto que su misión era la de preservar la salud. Y para hacer eso la medicina tradicional china tiene un sistema evaluatorio de diagnóstico, que es un diagnóstico llamado energético, que se guía por una cantidad de reglas, en particular se llama el diagnóstico por 8 reglas, donde el médico chino puede determinar un terreno constitucional y qué tipo de síndromes va a desarrollar en el tiempo, aunque hoy se lo vea sano. No sé si me explico. Todos tenemos eslabones débiles en nuestro sistema inmunitario, en nuestro sistema mental, y eventualmente cuando aparezca una situación de crisis o estrés, esos eslabones van a terminar rompiéndose. La misión en la medicina china, en el primer diagnóstico que se hace, es determinar el terreno constitucional, asociado a los 5 elementos. O sea, si somos del terreno o del temperamento de la madera, del fuego, de la tierra, del agua o del metal, que representa el aire. Y este test es muy importante porque las personas no cambiamos demasiado y tenemos terrenos constitucionales frágiles que se van manteniendo a lo largo de nuestro tiempo y vamos padeciendo patologías crónicas que son enemigos silenciosos, que aparecen de golpe y nos producen una enfermedad aguda o que se sigue cronificando. La determinación de este terreno constitucional es vital y el tratamiento del terreno constitucional antes de que uno enferme es fundamental. Por ejemplo, en la medicina tradicional china, saber si una persona es friolenta o calurosa es muy importante. Saber qué tipo de sabores prefiere, si le gustan los sabores dulces, picantes, amargos, ácidos, es fundamental, porque va a determinar cuáles son las tendencias. Más allá, insisto, de que en ese momento la persona esté, entre comillas, sana. Pero ya van a aparecer tendencias, inclusive emocionales, si la persona tiende a la irascibilidad, o tiende a la depresión, o a la tristeza, a la melancolía, o si tiende a la euforia. Bueno, todo esto nos va a ir generando un terreno. Y ese terreno es tratado antes de que inclusive aparezcan signos y síntomas particulares.
equilibrando lo que se llama el yin y el yang, de lo cual vamos a hablar en unos minutos. Pero bueno, me interesaba mostrarles este pictograma y esta relación entre salud y felicidad, que habitualmente en la medicina occidental no están muy vinculados, ¿no es cierto? Uno puede estar sano y ser infeliz, digamos, pero en la medicina china esto no es posible. Fíjense ahora el pictograma de medicina. Tenemos cuatro elementos que vamos a analizar rápidamente. El primero se llama Fang. Acá ven que hay como una escuadra arriba. Bueno, esta escuadra es el radical Fang, que representa un antiguo instrumento que a modo de regla se emplea para dibujar cuadrados y aporta el concepto de medicina en el sentido de disciplina o conjunto de reglas. O sea que uno de los cuatro partes del ideograma son las reglas, ¿sí? Luego tenemos otra parte del ideograma que es Shi. Aquí lo ven adentro. Y si lo miran con un poquito de imaginación creativa, van a ver que es como un arquero, que está en postura, como estirando un arco, como para tirar una flecha, ¿no? Que está adentro de la escuadra. Shi simboliza un arquero en el momento de disparar. La imagen puede entenderse en dos sentidos. Por un lado, alude a las heridas causadas por un disparo de flecha y a los tratamientos en general, y por otro, a las agujas que se emplean en la acupuntura, que son como flechas precisas que van a un punto particular del cuerpo. Así que esta parte nos dice todo eso, ¿no? Las reglas, y nos habla de la acupuntura. El tercer pictograma se llama Shu, lo vemos aquí a la derecha. Se compone de dos partes. La de arriba representa el agua en movimiento, mientras que la de abajo aparece un carácter antiguo para mano. Esta mano se agita en la superficie del agua y simboliza el Tui Na, que es un conjunto de técnicas de masaje que forman también parte de la medicina china. De esto vamos a hablar en un minuto también. O sea que tenemos el agua y una mano. Y por último el radical Yu, que representa una botella con alcohol, que es todo digamos, este diagrama que está en el fondo, abajo. Esa botella con alcohol se empleaba para conservar y diluir las hierbas medicinales, por lo que aquí simboliza la terapia con hierbas o fitoterapia. En síntesis, miren qué lío, ¿no? Para leer un ideograma. Tenemos, por un lado, las reglas, o la disciplina del médico, de la médica, del especialista, que sigue reglas particulares para hacer un diagnóstico. Ya les había comentado que son las 8 reglas, así llamadas. La acupuntura, el masaje chino, y también la medicina herbaria, que son los componentes principales, o las herramientas principales de la medicina china. Es curioso, yo busqué la etimología de la palabra médico, que viene del griego, y dice, los latinos usaban el verbo mederi con el significado de cuidar, tratar una enfermedad o un mal. La palabra provenía del griego, medornai, del mismo significado, y esta a su vez de la raíz indoeuropea, tomar medidas. Curioso que parece uno de los pictogramas que es el de tomar medidas, que es el Fang. Entonces, dentro de la medicina china vamos a encontrar una cantidad de herramientas terapéuticas, que son estas, arriba de todo, y la más importante, la herboristería china. O sea, ningún tratamiento se va a realizar sin que el especialista recomiende hierbas medicinales. Es la base de cualquier tratamiento. La dietoterapia, que también siempre es utilizada junto con las hierbas chinas. La acupuntura, que no siempre es usada, o sea, la acupuntura se utiliza especialmente en analgesia, o sea, cuando hay dolor, o cuando hay distonía neurovegetativas. Fuera de esos eventos, en general, no se utiliza la acupuntura. El Qigong, que es la gimnasia china, junto con el Tai Chi Chuan, es una gimnasia suave, el Tai Chi Chuan, y el Qigong es lo que se llama una gimnasia de órganos. Es una especie de osteopatía
que uno se auto hace, o sea, son movimientos especiales de compresión y elongación donde se masajean los órganos internos a través de la respiración, del movimiento del músculo diafragmático y a través de la torsión de brazos y piernas se logran trabajar directamente sobre los órganos. Bueno, la moxibustión, que es la aplicación de calor sobre puntos de acupuntura, y las ventosas, que son las mismas ventosas que se usan en Argentina. Nada más que hoy día, en lugar de utilizar calor, las ventosas se hacen con un sistema de válvulas de aspersión, o sea, se absorbe el aire sin utilizar fuego. Y el Tuina, que es el masaje chino, del cual una de las técnicas del Tuina, de una de las técnicas deriva el Shiatsu, que es la famosa digitopresión japonesa. Vamos a volver a China y mencionar de que en realidad lo que nosotros llamamos China no es un país, o no fue un país, digamos, sino que fue una especie de continente con 56 etnias diferentes. O sea que aún nosotros capaz que los vemos todos iguales, pero en realidad son 56 etnias diferentes. Hay una que es predominante hoy día en China, que es la etnia llamada Han. No solamente hay 56 etnias diferentes, sino que hay 302 lenguas, no acentos. Son idiomas diferentes que se hablan en China, que pertenecían a culturas independientes y que fueron unificadas en el siglo II después de Cristo por el emperador. ¿Vieron el emperador de los guerreros de terracota, que es muy famoso? Ese emperador unificó el imperio. A través de la guerra unificó el imperio, unificó la moneda y obligó a todo China, a toda la China de la época, a hablar en un solo idioma. A partir de ahí empieza lo que hoy llamamos China, digamos, ¿no? Pero igualmente, si viajan a China van a ver, a veces no se entienden entre ellos. Cuando viajan o se desplazan de una provincia a la otra, los idiomas son totalmente diferentes, por eso hoy día se utiliza el mandarín como lengua unificada. Es muy común encontrar en las calles a la gente escribiéndose los ideogramas en la mano, así con el dedo, porque no se entienden entre ellos cuando son de otras zonas. Bueno, y ahora vamos un poquito a hablar del primer libro de medicina tradicional china, que se llama Nei Ching. Ching es libro, vieron como I Ching, Ching es libro, y Nei es interno. Nei Ching es el libro de la medicina interna, que consistía en instruir, o en una instrucción dada, en relación a 5 tipos de curar. Curar el alma, nutrir el cuerpo, administrar hierbas medicinales, tratar el organismo de manera integral y usar acupuntura y moxibustión. Este libro, el I Ching, que fue una tradición oral durante probablemente 1000 años, se termina escribiendo aproximadamente en el siglo V a.C., que es la misma época en la que vivió Sócrates y Platón, para darles una idea, ¿no es cierto? Y esta era la época de los imperios combatientes también, en China, y en esa misma época vivieron Confucio y Lao Tse. Ese siglo fue muy importante, porque prácticamente marcó, con Confucio, Lao Tse, Sócrates y Platón, digamos, marcó el pensamiento tanto del este como del oeste, ¿no? De lo oriental y de lo occidental, que perdura hasta esta época. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Cómo digamos, un texto que tiene 2000 años, trabajaba de esta manera, ¿no? Curar el alma, nutrir el cuerpo, administrar hierbas medicinales, tratar al organismo de manera integral y usar, bueno, las herramientas terapéuticas que la medicina tradicional china propone. Este es un pequeño esquema, y voy rápido con estos temas que son introductorios, así vamos al tema de fondo. Estas son, digamos, un esquema acotado de las dinastías chinas, pero me interesa comentarles que, por ejemplo, la dinastía Yuan, durante la dinastía Yuan y la dinastía Song, se produce la invasión mongola, con un personaje que todos deben recordar, que es Gengis Khan.
digamos que él rompe la muralla, en realidad soborna a los guardianes de la muralla, y, y bueno, ingresan y se convierte él en el nuevo emperador de China. Eh, y sigue, digamos, el dominio de los mongoles hasta que fallece su nieto, que fue Kublai Khan. Si bien ellos de alguna manera admiraban la cultura de China, obviamente imprimieron sus propias costumbres en el imperio chino. La medicina china sufrió grandemente durante esa época, no se permitió ejercerla. Los mongoles también tienen su propio sistema médico, ¿no? Por ejemplo, la kombucha viene de esa época, para que tengan una idea, ¿no? Y ellos trataron de instaurar su propio sistema de medicina. Muchos libros fueron quemados, y una situación aún peor ocurrió durante la invasión de los manchúes. Del esquema durante la dinastía Qing, 1644 a 1911, o sea, casi 300 años, duró la dinastía Manchú, que también fueron invasores, y ellos imprimieron su propia cultura de manera más fuerte, se quemaron aún más libros, y la medicina tradicional china sufrió enormemente. Digo, se quemaron libros y se prohibió el ejercicio prácticamente de la medicina, se prohibió el ejercicio de las artes marciales, eh, y así gran parte de la cultura china quedó relegada a la cultura manchú. ¿Por qué les comento esto? Porque esto motivó que en una época más reciente, fíjense que llega hasta 1911, que ahí aparece, digamos, la primera, entre comillas, democracia china, que dura hasta el año 1950, cuando Mao Zedong eh, comienza su revolución cultural. Y ahí se dan cuenta de que, o sea, Mao Zedong se da cuenta de que no tenían ningún sistema medicinal adecuado para tratar a la población, una población extremadamente empobrecida en esa época. Al ingresar el comunismo en China, Estados Unidos, bueno, antes de Nixon, esta fue la causa, rompe relaciones comerciales con China, y bueno, sin comercio, sin que les ingrese nada del extranjero, se quedan, bueno, sin medicamentos, obviamente no tenían antibióticos, no tenían ningún medicamento de síntesis, entonces tienen que volver a recurrir a las plantas medicinales. Mao Zedong llama digamos, a los que tenían información de medicina china y les solicita de que compilen la información de una manera coherente. Se empiezan a traducir los primeros libros de medicina china otra vez, del coreano, del japonés, porque muchos habían sido quemados, como les decía. Ya no estaban los originales que habían, como se practicaba medicina china en Japón, Corea también, muchos libros quedaron en otros idiomas. Los retraducen y primero aparecen los llamados médicos descalzos, así se los llamó durante la época de Mao Zedong, que fueron personas de pueblo que iban a la universidad, o sea, que tenían ganas de curar y sabían curar porque eran hijos de curanderos, iban a la universidad 2 años y volvían a su pueblo a tratar patologías con lo que habían aprendido, porque los hospitales estaban muy lejos y mucha gente fallecía con gripes, con parasitosis, con enfermedades que podían ser fácilmente curadas, o sencillamente hacía falta entablillar a una persona que se había fracturado para que pueda llegar a un hospital que estaba a 150 kilómetros de carreta y no había quien lo haga. Entonces empezaron así, hasta que en el año 1956 abren las primeras 4 facultades de medicina tradicional china, en Pekín, en Shanghái, en Hunan y en Nankín. Y bueno, desde ese momento se creó la carrera de medicina se recreó la carrera de medicina tradicional china, que había sido interrumpida desde los años 1700 más o menos. Esto se los cuento así a manera de introducción. Aquí tenemos, por ejemplo, a una persona muy importante, a la doctora Yu Tu, que en el año 2015 recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento del principio activo de la artemisa, que resultó ser un remedio muy eficaz contra la malaria, y que bueno, fue recomendado su uso por la Organización Mundial de la Salud y que funcionó durante muchos años, salvando muchos millones de vidas. Calculen que más o menos de malaria en el sudeste asiático mueren varios millones de personas por año.
lo mismo que en África. Y la utilización de este remedio que tenía, digo tenía, porque pues, digamos, ya no tiene la eficacia que tenía antes, pues el bicho se hizo resistente, pero se lograron salvar varios millones de personas a partir de la utilización del principio activo de la artemisina que ella descubre para el tratamiento de la malaria. Y le tardó casi 45, 50 años descubrir digamos, la forma de prepararla, hasta que en un libro, fíjense, el libro que ella utilizó, el vademecum que utilizó para encontrar la información de que esta planta trataba la malaria, porque obviamente los chinos no llamaban a esta enfermedad malaria como la llamamos nosotros. Ella tuvo que buscar en el vademecum una planta que trate los síntomas y signos de la malaria. Y al encontrarla, que era la Artemisa annua, empezó a experimentar utilizando el sistema tradicional chino, que es el de decocción. O sea, hervir las hierbas durante 20 minutos, 30 minutos a veces. Y no funcionaba, no tenía ninguna eficacia. Y le llamó mucho la atención, porque en estos vademecums, ella utilizó el vademecum, se llama Ben Cao. Ben Cao en chino significa hoja y raíz. Es un texto del año 1500 que lo escribió Li Shizhen, son 22 volúmenes, y es el mayor compendio de hierbas medicinales chinas que existe todavía. Pero en ese libro no estaba explicado cómo se preparaba el remedio, porque en 1500, bueno, todo el mundo sabía cómo hacerlo. Hasta que ella descubre en un texto todavía más viejo, fíjense, del año 317, después de Cristo, o sea, 1600 años atrás, donde explican que el jugo de esta planta debía ser, no se debía cocinar, sino que debía ser extraído y utilizar el jugo. A partir de la lectura de este texto, ella entiende de que no debía decoccionar más el material y al utilizarlo fresco resultó eficaz. Ahora ustedes piensan que si una planta medicinal resultó en salvar más o menos 10 millones de vidas, lo importante que sería terminar de investigar este vademecum y seguir profundizando en la investigación del uso de estas plantas, ¿no es cierto? Inclusive, tristemente, mucha de la gente que fallecía la pisaba esta planta, porque crecía en el mismo lugar donde ellos tenían malaria. O sea, es oriunda de los sudeste asiáticos. Imagínense tener la herramienta terapéutica ideal y no poder usarla por ignorancia, ¿no? De ahí la importancia de estudiar fitoterapia, ¿no? De poder estudiar a fondo, de poder aprenderlo, de poder estudiar inclusive de estos libros populares, y poder ir desde lo tradicional a lo científico, como logró hacer ella. La verdad que nos dio un ejemplo. Otro médico importante de la medicina tradicional china del siglo II después de Cristo fue Huatou. Él descubrió una mezcla herbaria llamada Mei Fa San, que entre sus componentes tiene cannabis, y lo utilizó para operar del cerebro por un tumor cerebral al emperador de China. Hizo una cirugía, se imaginan ustedes, una cirugía de cerebro muy compleja. El emperador padecía de unas migrañas insoportables, y cuando Huatou le toma el pulso y le dice, solamente porque no había resonancia magnética en aquella época, y le dice, tenés un tumor cerebral y es por eso que tenés dolores de cabeza y te tengo que operar, los dolores eran tan tremendos que le dice, bueno, operame. Y Huatou se estaba jugando a la vida, porque si el emperador moría en la cirugía, se imaginan que su destino iba a estar totalmente ligado con el destino del emperador. Aún así lo opera, le extrae el tumor. Esto quedó registrado en los libros de historia, no solamente orientales, sino occidentales. Y el emperador vivió 20 años más. Pues, por supuesto, él salvó su vida, se hizo muy famoso. Y ese Mei Fa San se utilizó para hacer cirugía después también. Piensen ustedes, estamos hablando del siglo II después de Cristo, cuando en Occidente la anestesia, digamos, es muy, pero muy posterior. La verdad que la gente, en la Edad Media, los amputaban, como se decía, los hombres fuertes, te agarraban y te cortaban el brazo, una cosa horrible,
por no tener a disposición una hierba medicinal o un grupo de hierbas que pudiesen ayudar por lo menos a mejorar la calidad de vida de la gente que necesitaba una cirugía. La fitoterapia china ha tenido muchísima relevancia en la medicina china a lo largo de toda su historia y cuenta con una experiencia de más de 3000 años. El primer libro que vemos que trae el uso de plantas con un fin medicinal es el Shen Nong Ben Cao Qing, que es el que les acabo de mencionar, o clásico de la medicina herbal, escrito supuestamente por uno de los personajes más importantes de la mitología china, llamado Shen Nong, quien vivió durante el 2800 a.C. Además del Shen Nong, encontramos otros libros que servirán como referencia para la medicina tradicional china a lo largo de toda su historia. El Shanhan Luo, o Tratado del Tratamiento de Enfermedades Agudas Causadas por Frío, escrito por Zhang Songqing en el 142 d.C., o Prescripciones de la Cámara Dorada, que es otro texto, escrito también por el mismo autor. El primero es el manual clínico más importante de la medicina china, mientras que el segundo es el origen de las fórmulas herbales más importantes de la medicina china como de la medicina japonesa. Las plantas son, dentro de estos textos y dentro de la fitoterapia china, están divididas en 5 clasificaciones. Las plantas pueden estar relacionadas con la madera, es decir, con el sistema hepático biliar. Madera, hígado y vesícula biliar es lo mismo en la medicina china. Pueden estar vinculadas al fuego, o sea, al corazón y al intestino delgado. Pueden estar relacionadas con la tierra, que es el sistema gástrico, digestivo. Pueden estar relacionadas al metal, que sería la representación del sistema respiratorio, y al agua, que sería el sistema urinario. Estas son las clasificaciones generales. Aparte ya hay instaladas 19 fórmulas magistrales, que son fórmulas que están en estos textos antiguos y que se siguen utilizando para tratar síndromes particulares. En la formulación de un medicamento, de un remedio, el farmacéutico lo que hace es utilizar un método particular, que se llama emperador, ministro, mensajero y armonizador. Yo les voy a dar un ejemplo en las próximas filinas de este tema particular. O sea, hay 4 tipos de drogas para tratar una patología. Está la droga emperatriz o emperador, que es la más importante, la que trata la raíz del problema. Está la droga ministro, que es la que acompaña y ayuda al emperador a cumplir con su objetivo. Está la droga mensajero, que es la que ayuda a abrir el órgano diana. O sea, es como una planta medicinal que se va a utilizar para que en simpatía el órgano abra sus puertas para captar mejor los principios activos de la planta emperador y ministro. Y luego están las plantas armonizadoras, que dentro de la misma receta serían correctoras tanto del sabor, porque algunas de esas decocciones son imposibles de tomar, y hace falta utilizar correctores de sabor, como también correctoras de los efectos tóxicos que puedan tener algunas de las plantas de los otros 3 niveles. En algunas de las formulaciones utilizaban plantas que tenían muchos, digamos, alcaloides que eran bastante peligrosos, entonces tenían que utilizar algunas otras plantas para moderar los efectos adversos que tenían estos remedios. De esto no vamos a dar ejemplos, nosotros no vamos a usar plantas tóxicas ni complicadas, pero sí quiero que sepan cómo se formulaba una receta. También está el método de preparación de sopas, de tés y de píldoras medicinales. Esas píldoras se hacen de triturados, habitualmente de hierbas, y las sopas, que se llaman tan en chino, son sopas medicinales, hechas con hierbas medicinales, son decocciones. Y los tés serían las infusiones, digamos, de nuestra farmacopea, ¿no? Lo que sí utiliza muchísimo más cantidad de la que se utiliza en la farmacopea occidental, me refiero a la cantidad de droga vegetal, ¿no? Bueno, luego están los 8 métodos terapéuticos, que son los métodos de diagnóstico que les había comentado, y que se corresponden a lo siguiente. La determinación de si la enfermedad proviene de un factor externo o interno. O sea, viene del exterior, tiene que ver con algún factor climático. Fue que tomaste
muchísimo frío y generaste una gripe y activaste el rinovirus con el frío? ¿Fue que hay mucha humedad y tenés una inflamación articular? ¿O que se te agravó un problema reumático? ¿Es que hay mucha sequedad y la sequedad de tu piel generó más grietas y se te hizo una micosis, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando viene del exterior, se asocia a los factores climáticos. Y habitualmente lo que se dice en la medicina china y lo que se ve en los pacientes es que cuando hay un factor climático externo que causa la patología, uno desarrolla inmediatamente una aversión a ese factor climático. Es decir, ponele, tomaste frío en la parada del colectivo, estuviste parada 50 minutos, con 2 grados bajo cero, y encima había viento. Llegaste a tu casa y te sentís mal. No sabés qué tenés, todavía no hay foco, pero estás cansada, te querés tirar a la cama, te tapás, al día siguiente te duele la garganta, y no tolerás ni siquiera una corriente de aire. O sea, el viento te hace mal, y el frío también. Entonces, en medicina china decimos, si tenés aversión al frío y no tolerás ni siquiera el ventilador de techo, es que hay viento externo que ingresó al cuerpo. Y para eso se usan hierbas medicinales particulares, que van a hacer salir ese viento. Es decir, se utilizaría, por ejemplo, una hierba medicinal diaforética para moverla, o sea, una hierba que te haga transpirar, ¿no? Como la borraja, por ejemplo, para hacerte transpirar y movilizar ese factor externo que está tratando de ingresar hacia el exterior y que se elimine por los poros. Estos son los conceptos tradicionales. Ahora los vamos a ver un poquito. Y finalmente, los 8 métodos terapéuticos que se usan con hierbas medicinales en situaciones agudas, ¿no? Y crónicas. Hay hierbas que son eméticas, o sea que te hacen vomitar, hierbas purgativas, hierbas que equilibran el yin y el yang, hierbas que te calientan el cuerpo o que lo refrescan, hierbas que mueven la energía, o sea, cuando tenés un golpe, por ejemplo, que tenés un estasis de sangre, ¿no? Un estancamiento de sangre, se te hace un chichón o un hematoma, se estanca la sangre. O sea, hay plantas que dispersan esa sangre, que ponen en movimiento, ¿no? Y plantas que tonifican cuando uno está, por ejemplo, con astenia. Esto sería el índice de un libro, básicamente, ¿no? Así que todavía, imagínense, en este tiempo vamos a poder solamente cubrir una muy pequeña cantidad de temas, pero por lo menos empezar a verlos. Vamos a empezar con las 2 palabras más importantes. Lo yang, todos sabemos más o menos lo que ya estamos acostumbrados a oír de yin y yang. Lo yang está relacionado con el sol, con el amanecer, y este ideograma que ven aquí significa la parte clara de la montaña, en tanto que la palabra yin, que es este otro ideograma, significa la parte oscura de la montaña. Por lo tanto, tradicionalmente, lo yang va a estar relacionado con la luz, con el sol, con la energía, con la parte de arriba, lo alto, con la expansión, con el fuego y con el nacimiento. Y lo yin todo lo opuesto. Entonces, básicamente, si tenemos una persona extremadamente yang, la vamos a encontrar, por ejemplo, va a tender a ser hiperkinética, va a estar en movimiento, capaz que tiene este síndrome de pierna inquieta, va a tener insomnio, va a tender a tener insomnio, va a tener calor, va a sentir calor en manos y pies o en todo el cuerpo, va a necesitar tomar agua fría o masticar hielo porque va a tener, digamos, sensación de calor. Depende del nivel de yang, la cantidad de calor que vaya a tener y cómo necesite equilibrarlo. Va a tender a estar colorado, en la tez, por ejemplo. Y estas van a ser características muy generales. Ansiedad, nerviosismo, insomnio, exceso de movimiento. En tanto que las personas yin van a estar más bien aplacadas, la tez va a estar un poquito más oscura, no tan, o sea, no colorada, van a ser calmos, van a preferir dormir. En vez de 8 horas, capaz que duermen 10, igual se sienten cansados. Van a tener astenia en general, van a tener astenia física y a veces mental. Es una gran categorización, obviamente. Pero va a haber plantas en la primera división que van a ser más bien yang y otras que van a ser más bien yin. O sea, plantas que van a ser más bien frías
para tratar el yang, y otras que van a ser más bien calientes, que van a ayudar a tratar el yin. Y lo que se busca a través de la fitoterapia es el equilibrio, ¿sí? El Tao, como le dicen. Este diagrama es muy particular. Si lo ven con atención, acá hay un pie, no sé si lo ven abajo, el dibujito este, es un pie, y acá hay una cabeza con una trencita. ¿Sí? La trencita o el pelo largo, la colita, era el símbolo de la sabiduría. Ahora, ¿qué característica tiene este diagrama? Fíjense, el pie y la cabeza miran en la misma dirección. O sea, el equilibrio consiste, según la medicina y la filosofía china, en que uno piense y haga las cosas en la misma dirección. O sea, que sea coherente. El pensamiento y la acción vayan en la sola dirección. Que no haya dicotomías y que uno sea más bien transparente. Vamos a analizar un poquitito esto que vimos de la pirámide. Digo pirámide porque empieza la fórmula farmacéutica con el emperador, después viene el ministro, el consejero y el embajador, y vamos a explicarlo de esta manera. Bueno, estos serían los escalones, digamos, ¿no? Los niveles donde se pondrían las drogas vegetales. Como les decía al principio, la planta o la droga emperatriz es la que trataría el fondo o la raíz del problema. Los ministros van a colaborar con la emperatriz, los consejeros van a abrir el órgano diana, o sea, van a tener una relación muy importante con el órgano o con el meridiano, como decimos en medicina tradicional china, y el embajador o el consejero, como lo llaman, va a tener que ver con esto de la corrección del sabor o evitar, digamos, efectos secundarios de las drogas anteriormente usadas. Vamos a usar un ejemplo con plantas occidentales. Una persona que tiene astenia física y mental, padece de insomnio, tiene calor en todo el cuerpo, tiene falta de memoria y de foco. Y podríamos utilizar, hay muchísimas plantas para seleccionar, pero una planta adaptógena como la rodiola, que trata muy bien la astenia física y mental, así como el insomnio, podría ser una planta emperatriz. Las plantas adaptógenas ayudan a que el estrés no nos afecte y que no haya tanta inflamación celular. Por lo tanto, es una planta muy adecuada para actuar como emperatriz. Luego tenemos los ministros, que como hay insomnio, por ejemplo, y hay sensación de calor en todo el cuerpo, digamos es un caso yang, podemos utilizar pasionaria valeriana. Como consejero, habíamos dicho que el consejero ayuda a que el órgano diana se abra, utilizaríamos la melisa. La melisa es una planta que también se utiliza tradicionalmente para mejorar la memoria, inclusive. Y como embajador, digo, como corrector de sabor, las hojas de mora, que son más bien dulces para, bueno, si vamos a usar valeriana, no sé con qué se podrá tapar ese gusto, pero en principio es una idea nada más para poder utilizar una planta correctora del sabor. En general uno lo que hace en la medicina tradicional china también con el paciente es preguntarle sobre los sabores que prefiere y en función de eso uno puede buscar una planta que sea más afín a lo que le gusta, a lo que le gusta saborear, para que sea más tolerable al remedio, ¿no? Entonces, dentro de este mismo esquema tenemos otro ejemplo, tos productiva, de color amarillo verdoso. O sea, estamos cursando un cuadro así bien de infección. Hay febrícula, aversión al viento y al calor y dolor de garganta. Entonces, según este esquema, vamos a utilizar o podemos utilizar este grupo de plantas. El malvavisco, que tiene una buena acción antiinflamatoria y antiinfecciosa, la Altea officinalis, la borraja, que tiene una acción antipirética, el chañar como consejero, que también tiene una acción antiinflamatoria en las vías respiratorias y expectorante, porque evidentemente queremos que haya expectoración, en este caso para que se eliminen las flemas, y como corrector del sabor el eucalipto, que está dentro de este mismo terreno constitucional, digamos, del metal o del sistema respiratorio. Y las hierbas también van a ser clasificadas según sus energías y sus densidades. Las energías de las plantas, por ejemplo, vamos a empezar hablando del concepto chino del descenso, o sea, qué plantas se utilizan cuando hay
que hacer descender la energía. Cuando alguien tiene tos, en la medicina china decimos que tiene un ascenso del qi, o de la energía del pulmón. Entonces se va a usar una planta de descenso, una planta antitusiva, que corte la tos. Cuando tenemos una diarrea, también hay un problema de descenso, obviamente, de otro órgano, y vamos a utilizar una planta que sea astringente. Habitualmente podemos utilizar la corteza del roble, por ejemplo, y así las plantas, digamos, van a tener una energía opuesta a la patología o a la dirección de la energía que es patógena, que queremos tratar. O sea, son plantas que corrigen la energía patógena de la enfermedad. Hay plantas que promueven el ascenso. Si alguien tiene, por ejemplo, problemas con el retorno venoso, vamos a tener que usar una planta venotónica, y esa planta te va a hacer ascender la sangre, va a tratar la estasis de sangre, o sea, el estancamiento de sangre. Se va a mejorar con plantas, por ejemplo, como el Amanellis, que son muy conocidas en Occidente, el Roscus, que son plantas venotónicas. Entonces van a tener una acción ascendente. Plantas que mejoran la irrigación cerebral, como el ginkgo biloba, también tendrían una acción ascendente. Igualmente, en función de la cantidad de principios activos, las plantas no tienen solo una acción o solo una densidad. Así que bueno, esto después se complica un poco más el esquema, pero en principio vamos a ir a los ejemplos más clásicos. La inmergencia, o sea, plantas que van a ir hacia el interior, es decir, que son nutricias, están relacionadas con patologías, por ejemplo, la osteoporosis, donde la descalcificación ósea es importante. Vamos a tener que utilizar una planta que vaya hacia el interior, o sea, que calcifique. Como ejemplo podríamos usar la cola de caballo. Tiene mucho silicio que ayuda en la calcificación ósea. También plantas inmergentes son aquellas que tratan las insuficiencias, por ejemplo, de la sangre. En medicina china se llama insuficiencia de sangre. Nosotros diríamos anemia. Bueno, hay muchos tipos de anemia, pero básicamente podríamos decir que algunas plantas que se considera que son hematopoyéticas ayudarían a mejorar esta condición. Y la emergencia, o plantas que ayudan a que la energía emerja, o sea, que salga hacia el exterior, y el ejemplo de la borraja, serían las plantas diaforéticas. Cuando hay fiebre o cuando hay enfermedades eruptivas, uno tiende a utilizar plantas emergentes. Y la borraja es la más. De hecho, borraja viene del árabe, significa hacer sudar, de la palabra borrago, aburrash. Y luego tenemos plantas que son frías, calientes, tibias o refrescantes. Las plantas frías van a tratar los síndromes de calor, las plantas calientes, los síndromes de frío, y las tibias y refrescantes, los estadios intermedios donde la persona no está demasiado yang ni está demasiado yin. Aquí veo unos ejemplos en la filmina. Las personas en la medicina tradicional china hepáticas tienen características emocionales particulares. Suelen ser irascibles, suelen ser gritones, se enojan con mucha facilidad, suelen tener muchas contracturas musculares, se les contraen extremadamente los trapecios. En la medicina china, ya hace 3000 años se escribió la relación que hay entre la visión, por ejemplo, y el hígado. Ellos decían que las personas que sufren del hígado, o al revés, las personas que tienen problemas especialmente de visión nocturna, tienen un problema del hígado. Claro, esto dicho ahora no es nuevo, digamos, no sería demasiado complicado de entender, porque el hígado se ocupa de metabolizar las vitaminas liposolubles, entre las cuales está la vitamina A, que es el retinol. Entonces, la relación entre el hígado y la vista ahí queda muy clara. Donde uno, por ejemplo, cuando uno tiene nictalopía, va del oftalmólogo y le recomiendan vitamina A, pero en realidad lo que está teniendo es un problema del hígado. Cuando uno es muy chiquitito, de bebé, digamos, en los primeros años de vida, no tiene suficiente vitamina A en la dieta, los conos y los bastones se deterioran al punto que lamentablemente uno queda ciego. Esto pasa en África, hay millones de niños ciegos por avitaminosis A. También en la medicina china se dice que el hígado está relacionado con las uñas, ¿sí? Y que o sea, nosotros, digamos, en el diagnóstico miramos mucho las uñas del paciente. Si están agrietadas, si tienen micosis, si se resquebrajan. Y entre las vitaminas liposolubles está la vitamina D, obviamente cuando las uñas son frágiles,
Muchas veces hay carencias de vitamina D, y el hígado es el responsable de que haya suficiente cantidad, obviamente, y también la exposición a la luz, ¿no? El hígado también en la medicina china se relaciona con los músculos y se relaciona con los trastornos menstruales, especialmente la metrorragia. Y aquí participaría la vitamina K, por ejemplo, ¿no? En todos los cuadros hemorrágicos, que también están algunas plantas medicinales que se utilizan, digamos, dentro de este esquema, ¿no? Cuando hay menorragias o metrorragias. La bolsa de pastor es una planta, la Capsela bursa pastori, que tiene una buena cantidad de vitamina K, por ejemplo, y que se utiliza en cuadros hemorrágicos así agudos o crónicos. Bueno, como ven, en la medicina tradicional china, la conceptualización de un órgano es un poco más compleja, ¿no? O sea, uno mira partes del cuerpo que son reflejas del órgano para poder entender cómo está el órgano dentro. Entonces, para entender mejor la situación del hígado, palpamos los músculos para ver si están contracturados, miramos, observamos los ojos, preguntamos si la persona tiene conjuntivitis a repetición, si tiene irritación crónica de ojos, ojos secos, por ejemplo, pues la lágrima en la medicina china es uno de los fluidos asociados al hígado. Como les decía, miramos las uñas y analizamos el carácter de la persona. Como les decía, la persona hepática equilibrada es una persona fantástica, que tiene proyectos, que siempre quiere hacer cosas, que siempre tiene energía, que siempre tiene buen ánimo, pero cuando entra en un estado patológico, se empieza a enojar. Suele tomar muchísimos desafíos todo el tiempo, nunca puede decir que no. La persona hepática, vos le decís, bueno, que no te animás a tirarte del primer piso del balcón y se tira, no tiene problema. Después se rompe los tobillos, pero igual lo hace. Por eso, en la acupuntura, por ejemplo, de los 360 puntos clásicos, hay 300 que son puntos psiquiátricos, o sea, o psicológicos, que se utilizan para equilibrar la mente, considerando que muchas de las enfermedades que tenemos, físicas, provienen de desequilibrios emocionales, ¿no? Bueno, y así podríamos hablar del resto de los órganos, pero disculpen la síntesis, pero es un tema tan extenso, la verdad que nos tomaría varios días. Así que bueno, hasta prontito y gracias por la invitación, ¿eh?